Amor prohibido, por Laura Lee Gurk. Capítulo 1. Hampshire, 1830. Nadie que se fijara en Daphne Wade se imaginaría que ella pudiese tener ningún placer prohibido, secreto. Su aspecto era corriente, las gafas no ayudaban mucho. Tenía el pelo castaño claro y lo llevaba recogido en la nuca. Todos sus vestidos eran de diferentes tonos de beige, marrón o gris. Su altura era normal y su figura quedaba escondida debajo de los anchos y cómodos delantales que llevaba para trabajar. Tenía una voz suave y agradable de escuchar, sin notas estridentes que llamaran la atención. Nadie que la juzgara solo por su apariencia podría imaginar que la señorita Daphne Wade tenía la escandalosa costumbre de mirar el pecho desnudo de su patrón siempre que se presentaba la oportunidad. Aunque la mayoría de las mujeres estarían de acuerdo en que Anthony Courtland, duque de Tremor, tenía un torso que valía la pena observar. Daphne apoyó los codos en el alféizar de la ventana y levantó el catalejo de latón. Utilizar ese aparato con las gafas era difícil, así que se las quitó y las dejó en la repisa. Volvió a acercarse el catalejo y desde la distancia escudriñó toda la excavación, buscando a Anthony entre los trabajadores. Siempre que pensaba en él lo hacía usando su nombre. Cuando le hablaba le llamaba señor, como todo el mundo, pero en su cabeza y en su corazón, él siempre era Anthony. Este estaba hablando con el señor Pennington, el arquitecto de la excavación, y con Sir Edward Fitzhugh, el vecino más cercano del duque y anticuario amateur como él. Los tres hombres estaban en medio de unos campos de la excavación, rodeados de muros, columnas rotas y restos de lo que había sido una villa romana. En ese momento discutían sobre el mosaico que se hallaba bajo sus pies y que habían descubierto los trabajadores esa misma mañana. Cuando Daphne localizó la fuerte figura de Anthony, sintió un familiar vuelco en el corazón, una mezcla adictiva de placer e incomodidad. Era una combinación que cuando estaba en su presencia le trababa la lengua y le hacía querer fundirse con su entorno, pasar desapercibida. En cambio, cuando lo contemplaba como ahora, deseaba convertirse en el centro de toda su atención. El amor, pensaba, debería ser una cosa agradable, cálida, dulce, no algo que dañase el corazón con su intensidad. Daphne sentía esa intensidad ahora, mientras lo observaba. Cuando estaba en Tremor Hall, él pasaba siempre 2 o 3 horas al día trabajando junto al señor Pennington y el resto de los hombres en la excavación. Algunas veces, si ella no estaba en las ruinas y la tarde de agosto era excepcionalmente cálida, Anthony se quitaba la camisa. El día era muy caluroso. Para Daphne él casi formaba parte de la excavación romana que lo rodeaba. Era como una escultura. Con su poco frecuente altura de más de 1,80 m, sus anchos hombros y desarrollados músculos, pese a su cabello oscuro y su piel bronceada, parecía un dios romano esculpido en mármol. Ella lo miraba mientras los tres hombres continuaban discutiendo sobre el mosaico, y tuvo la extraña sensación que experimentaba cada vez que lo veía, y que hacía que le costara respirar y que su corazón se acelerara como si hubiera estado corriendo. Sir Edward trató de mover una urna que tapaba parte del mosaico, pero Anthony se lo impidió y la levantó él mismo. A Daphne le encantaba esa caballerosidad, que solo reafirmaba la buena opinión que ya tenía de él. Quizá fuera duque, pero no permitía que un hombre como Sir Edward, mucho mayor que él, pudiera hacerse daño. Anthony llevó la urna hacia el carro que había cerca y la colocó junto a una serie de ánforas de vino rotas, estatuas de bronce, fragmentos de frascos y otros descubrimientos. Al final del día, trasladarían las piezas a un edificio cercano, donde se almacenaban todos los objetos a la espera de que Daphne pudiera restaurarlos, dibujarlos y catalogarlos para la colección de Anthony. El ruido de pisadas acercándose a la biblioteca la distrajo de sus clandestinas observaciones. Plegó el catalejo y, apartándose de la ventana, se lo guardó en el bolsillo del delantal. Cuando Ella, una de las muchas doncellas que trabajaban en Tremor, entró en la estancia, Daphne estaba sentada en su escritorio con un libro de cerámica romano-inglesa delante, simulando que trabajaba. «He pensado que quizá querría un poco de té, señorita Wade».
dijo Ella mientras dejaba una taza y la tetera en el gran escritorio de Daphne, al lado de las montañas de libros de antigüedades romanas y de latín. «Gracias, Ella», contestó, tratando de sonar muy concentrada. La doncella se volvió para irse. «Creía que no podía ver sin sus gafas, señorita», dijo por encima del hombro. «No creo que les sean de mucha utilidad allí, en la repisa de la ventana». La doncella desapareció en el pasillo y Daphne escondió su sonrojada cara entre las páginas del libro. «Me han vuelto a pillar». Aún así, ¿quién podría culpar a una chica tímida, discreta y sencilla que pasaba la mayor parte de su tiempo enterrada entre trastos viejos y libros de latín por estar enamorada de su patrón cuando éste era tan atractivo? Daphne se desperezó en su silla con un suspiro y a continuación, con la barbilla apoyada en la mano, miró al vacío. Soñaba con cosas que sabía que nunca se harían realidad. Él era un duque, se recordaba Daphne a sí misma, y ella trabajaba para él. Le habían contratado hacía ya 5 meses, y le pagaba el generoso salario de 48 libras al año por restaurar frascos, mosaicos y antigüedades, y por confeccionar un catálogo para el museo que él estaba construyendo en Londres. Era un trabajo exigente, con un patrón exigente, pero estaba contenta. Hacía todo lo que se le pedía, no solo porque era su trabajo, sino también porque estaba enamorada de él, y amarlo era para ella un placer secreto y oculto. Anthony se recostó en la bañera de cobre con un suspiro de satisfacción. Dios, estaba cansado, pero el trabajo había merecido la pena. El suelo de la estancia que él y los trabajadores habían descubierto esa mañana era extraordinario. También había encontrado una pared llena de frascos, dañados y medio descoloridos, pero que parecían muy eróticos. Tenía que acordarse de contárselo a Marguerite, especialmente el que mostraba el amo de una casa como si fuera el dios Príapo con el pene en uno de los platos de una balanza y barras de oro en el otro. No había necesidad de decirle a Marguerite que el lado le parecía el más pesado. Las amantes siempre entendían ese tipo de chistes. «¿Señor?» Abrió los ojos y se encontró con Richardson, de pie al lado de la bañera con una pastilla de jabón y un nuevo cubo de agua humeante. Anthony se incorporó un poco para que su mayordomo pudiera lavarle el pelo y disfrutó del aroma del jabón de limón y de la sensación de quitarse de encima toda la suciedad y el polvo de un día de trabajo. Cuando Richardson hubo acabado, Anthony se levantó y salió de la bañera. Cogió la toalla caliente que le ofrecía su mayordomo y empezó a secarse mientras éste abandonaba la habitación. Pensar en Marguerite hizo que Anthony cayera en la cuenta de que hacía meses que no veía la belleza de ojos y cabello negro. Hacía un año que era su amante, pero apenas la había visitado en media docena de ocasiones. La excavación de Tremor había captado toda su atención y lo había mantenido alejado de la casa que él le había comprado, a las afueras de Londres. Anthony tiró la toalla y se peinó el pelo aún mojado con las manos. Después se dirigió a su dormitorio, donde Richardson le esperaba con una camisa de lino y un batín de seda de jacquard negro y dorado. Levantó los brazos para que le pasara por la cabeza la camisa, y entonces la puerta se abrió y entró un sirviente. «Lady Hammond está aquí, señor», dijo el mozo haciendo una reverencia. «¿Viola?» Anthony no esperaba a su hermana, y miró sorprendido por encima del hombro al sirviente mientras su mayordomo le abotonaba la camisa. «¿Cuándo ha llegado?» «Hace un cuarto de hora, señor». Anthony profirió un insulto. Si Hammond había avergonzado otra vez a Viola con un escándalo, iría por la cabeza de ese sinvergüenza. «Dígale a la vizcondesa que enseguida estaré con ella, y haga traer madera y oporto». «Muy bien, señor. Lady Hammond ha dicho que le esperaría en su sala de estar». El sirviente se fue, y Anthony introdujo los brazos en las mangas del batín. Unos minutos más tarde, salió de su habitación y fue a la de su hermana, que estaba justo en el otro extremo del pasillo. Un sirviente le abrió la puerta para que entrase. La salita era una fantasía barroca de terciopelo rosa, brocados blancos y adornos dorados,
que conjuntaban perfectamente con la belleza dorada y carácter fuerte pero femenino de Viola. La preocupación de Anthony de que la visita se debiera a malas noticias se disipó cuando su hermana lo vio y empezó a reírse. Ese sonido lo tranquilizó, y media sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba contento de oírla reír. Era mucho mejor que oírla llorar por culpa de su desgraciado marido. ¿Qué te parece tan divertido? Tú, dijo ella levantándose del sofá. Pareces un decadente potentado turco, con ese batín y esa expresión en la cara. Es como si estuvieses a punto de ordenar que le cortasen la lengua a alguien. No, la lengua no, contestó él cogiéndole las manos. Lo que tenía en mente era más bien la cabeza de Hammond. Viola lo besó afectuosamente en las mejillas y le dio la espalda. A Anthony no se le escapó que ella no lo miraba a los ojos. No hay necesidad de hacer algo tan drástico, querido hermano, dijo y volvió a sentarse en el sofá. ¿Quieres decir que finalmente ha decidido comportarse? Anthony se sentó en la silla a rayas rosas y blancas que estaba delante de ella. Antes de que pudiera responder, una criada entró en la habitación con el oporto, el madeira y 2 vasos. Colocó la bandeja en una mesa al lado de Viola y salió. «Tú quieres oporto, por supuesto», dijo Viola y sirvió el vino. ¿Se está comportando o no? Anthony se inclinó hacia adelante para coger el vaso de manos de su hermana. Mírame, Viola, y dime la verdad. Viola buscó sus ojos. La verdad es que no lo sé. Hammond no me informa de sus actividades, pero ayer descubrí que su más reciente afición son los baños de mar. Por su tono de voz, Anthony supo que nada había cambiado. ¿Hammond está en Brighton? Su llegada, por supuesto, me ha obligado a partir de allí de inmediato. Anthony frunció el ceño. No puedes evitarle siempre, Viola. En lo bueno y en lo malo, es tu marido, y tú apenas has pasado 2 semanas con él este último año. Las habladurías están descontroladas. Incluso hasta aquí, a Hampshire, han llegado los rumores. Hablando de rumores, la interrumpió ella. He oído varios acerca de ti últimamente. Levantó su copa y le dirigió una mirada inquisitiva a su hermano. ¿Es posible que pronto tenga una hermana? Sus palabras irritaron a Anthony, no porque ella le hiciera tal pregunta, sino porque no le gustaba nada ser objeto de rumores y especulaciones. Dijo él, y tomó un sorbo de oporto. Veo que las noticias de mi último viaje a Londres han llegado hasta la costa de Brighton. ¿Pensabas que no lo harían? Contestó Viola sonriendo. El magnífico duque de Tremor, un hombre que nunca baila en las fiestas, que ni muerto entraría en Almax, que evita a las jovencitas de impecable linaje como si tuvieran la peste. De repente lleva a las esmeraldas ducales a Londres para que las limpien. La mayoría de nuestros amigos creen que es un claro indicio de que va a haber una duquesa. ¿Vas a casarte finalmente? Por favor, dime que sí. Nada me gustaría tanto como saber que has encontrado a alguien que te hace feliz. Él estudió la cara de su hermana por encima del borde de su vaso sin decir nada durante unos instantes. ¿Cómo podía una mujer casada con un hombre como Hammond ser aún tan optimista sobre la felicidad en el matrimonio? Sí, me voy a casar, le confirmó. Viola gritó de alegría. ¡Oh, es maravilloso! Me he pasado todo el camino barajando nombres, pero no me puedo imaginar quién ha capturado tu corazón. Llevas encerrado aquí desde marzo. ¿Quién es ella? ¿No te lo imaginas? Una elección se destaca sobre el resto. Se trata de Sarah, la hija mayor de Montfort. ¡Puf! Viola se tumbó sobre los cojines del sofá con una mueca de asco. No puedes hablar en serio. Montfort es un marqués muy bien relacionado. Lady Sarah será una excelente duquesa. Está bien educada y tiene una fortuna sustanciosa.
También tiene salud, elegancia y es bastante hermosa. Y es tan inteligente como el poste de una valla. Él se encogió de hombros y cogió su copa. No tengo intención de mantener conversaciones intelectuales con ella, dijo mientras bebía un poco de oporto. ¿Qué importancia tiene eso? Oh, Anthony. Viola se levantó, rodeó la mesa y se sentó en el brazo de la silla que él ocupaba. Lady Sarah no siente nada por ti. ¿Y qué? Ella parece dulce como la miel, pero es solo fachada. Continuó Viola, con el desagrado reflejado en la voz. Lo único que le importa de verdad es el dinero y la posición social. Tú tienes ambas cosas, y ella vendería su alma para lograrlas. Sí, convinó él desapasionadamente. Lo haría. ¿Entonces por qué? Gritó Viola. Pudiendo escoger entre cientos de chicas, ¿por qué quedarte con alguien tan vano y calculador como Lady Sarah Montfort? Ella nunca te hará feliz. Bueno, Viola, yo no me caso esperando obtener la felicidad en el matrimonio. Hago lo más sensato. Preferiría no tener que casarme, pero necesito un heredero, y no puedo posponer lo inevitable por más tiempo. Escojo a la joven dama que mejor se adapta al papel de duquesa, una que no me exigirá nada aparte de que la mantenga. Ya comprendo lo que quieres decir, contestó Viola despacio. Eliges una mujer a quien no le importará que no sientas nada por ella, ni respeto ni cariño, y que no se sentirá herida al saber que no la amas, siempre que la mantengas rodeada de lujos, y cuya principal obligación será darte un hijo. Exactamente. Oh, Anthony, ¿hablas en serio? Exclamó Viola desalentada, poniéndose en pie. Él la observaba pasearse arriba y abajo. Ninguno de los dos habló. Ella estaba perdida en sus pensamientos, y él esperaba que ella aceptara su decisión. Finalmente Viola se detuvo y lo miró directamente. ¿Te has declarado ya a Lady Sarah? No, respondió él. Está en París con su madre. Pasarán allí el otoño. Bien, así tengo tiempo para hacerte cambiar de opinión. Y ella le sonrió de aquel modo tan dulce con el que siempre lograba que él hiciera lo que ella quería. Pero esta vez Anthony estaba decidido. No voy a cambiar de opinión, por tu expresión, añadió y vio cómo se le borraba la sonrisa. Parece que esto sea el fin del mundo, pareces muy enfadada. Claro que estoy enfadada, contestó ella y volvió a pasear. Estás a punto de tomar una decisión irrevocable que lo único que te garantizará será desgracias. Prefiero morir antes de verte infeliz. Viola, como de costumbre, está siendo demasiado dramática. Estoy bastante contento con la vida que llevo, estoy bien, y no entiendo por qué razón mi matrimonio con Lady Sarah podría alterar eso. Cambiar a Marguerite por Lady Sarah amargaría la vida de cualquier hombre, contestó ella tan tajante que él no pudo evitar sonreír. Lo de Marguerite no era ningún secreto, pero discutir sobre su amante con su hermana no entraba en sus planes. Sin embargo, en esa ocasión, Anthony quería que Viola entendiera sus intenciones. No voy a dejar a Marguerite. Viola se detuvo en seco y lo miró sorprendida. No puede ser que pienses mantenerla una vez te hayas casado. Él le devolvió la mirada de reprobación. ¿Por qué no? Oh, Anthony, no me gusta nada Lady Sarah, lo confieso, pero comportarse así es cruel, y no puedo creer que tú hicieras tal cosa. Él se incomodó con el ataque. Viola, estás olvidando que mi elección de prometida no es asunto tuyo, como tampoco lo son mis amantes. Oh, no intentes darte conmigo tus humos de duque, Anthony. Le espetó ella.
Soy tu hermana, y cada día tengo que hacer frente al dolor de estar casada con un hombre que no siente nada por mí. ¿Cómo puedes justificar eso cuando sabes lo que he sufrido? Viola siempre tendía a mostrar sus sentimientos con dramatismo. Ya lo sé, respondió él más calmado. Y me hiere profundamente. Por todo el dolor que te ha causado, le daría a Hammond una paliza con mis propias manos si pudiera. Pero tu situación y la mía son muy distintas. ¿En qué? A Sarah no le importará nada que yo tenga una docena de amantes mientras ella nada en la abundancia. Ella no siente nada por mí, ni yo por ella. Tú, en cambio, aún sientes algo por Hammond, y por eso te duele su comportamiento. Aunque por qué sientes algo por él, es para mí uno de los misterios de la vida. Es un desalmado, y te trata de una manera despreciable. Y es mi propia y amarga experiencia la que me obliga a aborrecer tu elección de la hija de Montfort. Yo quiero que seas feliz con tu esposa, tan feliz que no tengas necesidad de recurrir a la compañía de mujeres como Marguerite Lyon, tan feliz que no tengas que organizar tu vida para no coincidir en la misma casa que tu mujer. No puedo evitar creer que es posible ser feliz en el matrimonio, a pesar de mi pésima elección. Algo en el suave romanticismo de sus palabras le irritó, porque le hizo recordar algo que creía que él y Viola habían enterrado para siempre. Mandó esos recuerdos de vuelta al fondo de su mente y disfrazó su ira con un aire de indiferencia. ¿Cómo puedes ser aún tan romántica? Nunca dejarás de sorprenderme, Viola. Quizá porque creo que nuestros padres tuvieron la suerte de amarse el uno al otro apasionadamente, mientras que tú consideras que eso fue una desgracia. Anthony notó que sus dedos apretaban la delicada copa de cristal que sostenía, y se sorprendió de que no se rompiera. Dejó la copa con cuidado. El amor está bien, replicó a la ligera mientras se recostaba en la silla. Pero tiene poco que ver con el matrimonio. Mira a nuestros conocidos, todos están enamorados, solo que no de sus esposas. El tono despreocupado de Anthony hizo que su hermana volviera a su lado. Se sentó otra vez y le cogió las manos entre las suyas. Tómatelo en serio. ¿Por qué no intentas al menos encontrar a alguien a quien pudieras amar? Anthony estudió su cara por un momento y no supo qué decir. Viola se había casado con Hammond por amor. Él, a pesar de sus reticencias, no había podido negar a Viola su deseo, y el resultado había sido desastroso. No tenía intenciones de cometer el mismo error que su hermana. Te lo suplico que por lo menos tengas en cuenta mi opinión, insistió ella. Tú te mereces a alguien mejor que Lady Sarah. Tú mereces a una mujer que sea generosa, que sienta pasión por ti, alguien a quien tú le importes más que tu título o tu fortuna. Toda aquella tontería sentimental era ridícula. Dios, Viola, replicó impaciente. Yo no necesito pasión de mi esposa. Bien, pues deberías. Además, Lady Sarah no te quiere. Dudo que sea capaz de sentir esa emoción. ¿Y qué? La mirada decidida de Anthony chocó con la desesperada de su hermana. ¿Desde cuándo el amor es necesario para el matrimonio? Viola lo miró largamente y suspiró. Quizá no sea necesario, dijo y se apartó de su lado. Pero podría ser agradable.